Tutorial de diseño y gestión de proyectos de aprendizaje. Fase de preparación. Fascículo 1. Estimado docente, bienvenido al desarrollo de la fase de preparación. Mi nombre es María y en esta oportunidad te brindaré las orientaciones que debes tomar en cuenta al momento de formular un proyecto de aprendizaje en su primera fase. Empecemos. Hola Jorge, te invito a que me acompañes a revisar la fase de preparación de este tutorial. Perfecto, María. ¿Y en qué consiste esta fase? Es el primer momento en el diseño de un proyecto y surge de la observación y análisis que realiza el docente sobre la realidad del contexto de manera holística. Entiendo, María. Y todo ello repercute en la vida del estudiante, generando necesidad o interés de aprendizaje. A partir de este análisis, se define el proyecto y los aprendizajes que los estudiantes deben alcanzar. También se decide la forma e instrumentos con que se evaluarán los aprendizajes que resulten del desarrollo del proyecto. Qué interesante, María. ¿Y cómo podemos desarrollar esta fase? Claro que sí, Jorge. Ahora te explico. A continuación, te presento cómo se desarrolla la fase de preparación. María, hasta ahora todo lo que nos comentas me parece genial, pero ¿cómo lo podemos aplicar? Buena pregunta, Jorge. Veamos las pautas que podemos desarrollar. Empecemos con el desarrollo de las pautas. 1. Formulación del problema. Indagar sobre cuáles son los intereses, necesidades y problemas de los estudiantes en un contexto de emergencia y aislamiento social. Podemos preguntarnos: ¿qué les gustaría aprender a mis estudiantes? ¿Qué problemas pueden estar experimentando? ¿Sobre qué podría tratar el proyecto? ¿Cómo debería desarrollar el proyecto? Si en el contexto de la educación a distancia tienes inconvenientes para conocer de manera genuina los intereses, problemas y necesidades de tus estudiantes, te proponemos realizar una caracterización. Para ello, te presentamos un formato a manera de ejemplo que te ayudará a organizar la información.
Una vez que hayas logrado conocer más acerca de tus estudiantes en este contexto de educación a distancia marcado por la pandemia, ¿estás listo para priorizar qué tipo de problemas, necesidades o intereses deben estar experimentando? Nivel inicial. La profesora Sonia ha identificado la gran preocupación de las familias debido al gran incremento de contagio de coronavirus en la comunidad. Al conversar con algunas de ellas, ha notado gran temor por el riesgo de ser contagiados al salir a la calle y llevar la enfermedad a casa. También ha encontrado que muchas personas comentan que no saben cómo trabajar estos temas con sus hijos o hijas en casa. Ante esta situación, Sonia piensa que sus niños de 5 años deben estar percibiendo diferentes tipos de comportamiento y comentarios que pudieran alarmarlos. Por consiguiente, la docente Sonia piensa que es una gran oportunidad para trabajar un proyecto de aprendizaje en el que los niños propongan acciones para evitar el contagio del COVID-19 en casa. Nivel primaria. Manuela es docente del quinto grado de primaria de la institución educativa 16207, Centro Poblado El Porvenir, de la provincia de Bagua, región Amazonas. Ella ha logrado comunicarse con los padres de familia de sus alumnos y a través de ellos ha recogido necesidades e intereses de aprendizaje de los niños y niñas acerca de cómo tendría que ser su comportamiento cuando puedan salir de sus casas, qué tendrían que hacer para no contagiarse de otros niños o de los adultos, qué medidas deben tomar para protegerse en casa, qué nuevos hábitos deben implementar en el hogar, ¿cuáles son los alimentos que pueden consumir para protegerse del coronavirus? Entre otras inquietudes. La docente ha prestado especial atención al interés de los niños por conocer sobre su alimentación para protegerse de la enfermedad y, por ello, piensa que es importante desarrollar aprendizajes respecto a una alimentación que favorezca al sistema inmunológico, que los proteja del COVID-19 y otras enfermedades, o sobrellevarlas de una mejor manera. Nivel secundaria. Carlos es docente del área de comunicación, del tercer grado en la institución 23001 de la región Ica. Al realizar sus clases virtuales con los estudiantes, ha recibido diferentes percepciones acerca de cómo se sienten al desarrollar el año escolar a distancia. En ese sentido, ha notado que los estudiantes tienen mucho que decir acerca de esta nueva experiencia de estudiar a través de medios remotos, como la televisión, cuando desarrollan las actividades de aprendizaje que propone la estrategia Aprendo en Casa. Asimismo, sus estudiantes le han comentado acerca de algunas herramientas tecnológicas que conocían y ahora las pueden usar para aprender en sus clases virtuales. Incluso el celular, que estaba prohibido en la escuela, ahora se ha convertido en el principal medio de comunicación que tienen para hacer trabajos con sus compañeros. Al analizar estos hechos, el docente considera que podría trabajar un proyecto en el que los estudiantes analicen con sentido crítico y reflexivo el uso de las tecnologías con fines educativos y explorar qué expectativas tienen respecto a ello para los tiempos venideros. Elegir el proyecto considerando la edad, grado y ciclo de los estudiantes. A continuación, te presentamos algunos ejemplos según las diferentes situaciones analizadas anteriormente.
2. Formular el propósito del proyecto de aprendizaje. Una vez elegido el proyecto, debemos plantear el propósito, es decir, cuál será el aprendizaje que van a lograr los estudiantes a partir del proyecto pensado. Tres. Selección de competencias y capacidades en función al propósito del proyecto. Vincula el propósito del proyecto con una o más competencias y capacidades de una o más áreas curriculares. Seleccionar el estándar de acuerdo a la competencia y al ciclo que va dirigido. Implica identificar el estándar o estándares que corresponden al ciclo. Recuerda que los estándares constituyen los criterios para evaluar los aprendizajes. Seleccionar los instrumentos de evaluación pertinentes a los aprendizajes y su uso en el proceso. Se refiere a elegir instrumentos de evaluación que respondan a las competencias, estándares y capacidades seleccionadas en el marco del currículo nacional. Para decidir qué instrumento de evaluación utilizar, asegúrate que éste evalúe la competencia. Te proponemos utilizar rúbrica, lista de cotejo, portafolio del estudiante, registro de observación y análisis de evidencias u otros.
¿Cómo puedo verificar mis avances en la fase de preparación? Para comprobar que has conseguido las pautas propuestas, utiliza la lista de cotejo que te permitirá verificar si has cumplido con todas las pautas que exige la fase. Adicionalmente, utiliza la rúbrica que te permitirá analizar la calidad en la elaboración de la fase.